Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad vamos a culminar con esta unidad titulada La aparición del hombre en el planeta, y como habíamos señalado en las clases pasadas, uno de los elementos importantes dentro de la historia de la humanidad está que el tema es referido a la denominada teoría de la evolución, mediante el cual la ciencia está explicándonos cómo el hombre ha evolucionado desde hace muchos millones de años en el pasado hasta hoy en día. Es decir, como podemos recordar lo que habíamos comentado clases pasadas, a partir de los rastros, a partir de los restos fosilizados, la ciencia nos ha propuesto un árbol de evolución, ya que el conjunto de cambios por el cual la especie humana fue pasando, fue aconteciendo. Es decir, por los hallazgos arqueológicos, se explica que el Australopithecus anamensis habría evolucionado en el Australopithecus afarensis. Este, a su vez, habría evolucionado en dos grupos humanos. El primo del Australopithecus, a quien se denomina el, el Aepipithecus, o como algunos lo denominan, Aethiopicus, quien a su vez habría evolucionado en el Boisei y en el Robustus. Por otro lado, el Australopithecus habría realizado su próxima evolución en el Australopithecus africanus, y esta a su vez en el Australopithecus gardi. Y del gardi dar su inicio a dos primeros homos, el Homo habilis y el Homo rudolfensis como tal. A su vez, el Homo habilis habría evolucionado en el Homo ergaster, y el Homo ergaster habría evolucionado en el Homo erectus, y esta a su vez habría evolucionado en el Homo heidelbergensis, y este en el neanderthalensis, para finalmente evolucionar en el Homo sapiens, y este en el Homo sapiens sapiens. A partir de esos hallazgos, a partir de los estudios sometidos a esos hallazgos, se arma este tipo de modelo. De manera relativa, no absoluta, toda vez que con el paso del tiempo y los nuevos hallazgos va a ir incrementándose nuestro árbol evolutivo de la humanidad como tal. Y a partir de estos datos productos de la paleontología, la arqueología, entre otras ciencias auxiliares, podemos hablar entonces que hoy en día la humanidad se ha caracterizado por una serie de cambios, por una serie de diferentes manifestaciones que se ha reflejado a lo largo de muchos millones de años en el pasado. En la clase pasada habíamos hablado de la hominización, específicamente del bipedismo, esa actividad la cual ha caracterizado a nuestros antepasados por caminar sobre sus pies
por caminar sobre sus extremidades, sobre sus piernas para ser preciso. Y ello ha suscitado a plasmarse una hipótesis. El bipedismo está relacionado con un cambio climático que sustituyó las selvas tropicales por sabanas de escaso arbolado. ¿Qué nos quiere decir esta hipótesis? Que básicamente las criaturas que eran bípedas, es decir, las criaturas que caminaban sobre sus pies, de alguna manera está vinculado al cambio climático que habría acontecido en el África hace millones de años en el pasado. Podemos ver en la parte este, en el mapa del continente africano, una costa de color beige, y precisamente esa sería la región que habría empezado a secar su flora, su fauna, y ese inicio de desertización habría conllevado a que los animales de su entorno optasen por el bipedismo como tal. Se habla, por ejemplo, que en 2001, a inicios de este siglo XXI, en Kenia se habría encontrado una especie con una antigüedad de 6 millones de años en el pasado. A este hallazgo se lo ha denominado Ozorin tugenensis, a partir de los restos de sus elementos fosilizados como tal, sus huesos para ser más preciso. Como vemos en la imagen central de la derecha, ahí se muestra una imagen, una fotografía de los restos del denominado Ozorin tugenensis. Y en la parte central de la derecha se hace una representación como sería esta subespecie en el momento de nuestro inicio, en el momento de nuestra denominada evolución. Se indica por otra parte que Ozorin tugenensis vivía en un medio totalmente boscoso, en un entorno completamente repleto de árboles, y el elemento del bipedismo le habría llevado, le habría influido cambios en su motricidad, cambios en su anatomía, originando un aumento de longitud y en la forma de sus huesos como el húmero y el fémur, y la disposición de la pelvis. Todo ello a partir de ese caminar sobre dos extremidades. Por otro lado, también el cambio climático habría jugado un papel muy importante en los primeros homínidos, y a partir de ese cambio el bipedismo se habría hecho con mayor denominación en la práctica como tal, y esto habría preparado a todas estas subespecies en ese proceso largo de adaptación, de balancearse de rama en rama, de árbol en árbol. El bipedismo les ha permitido poder caminar sobre sus piernas, sobre sus pies, y adaptarse a el nuevo entorno, la sábana como tal. En cuanto a la modificación, se puede hacer énfasis en la modificación craneal, y esto naturalmente habría conllevado en los primeros homínidos un conjunto de aspectos importantes como la desaparición de la cresta sagital, esta disminución que es muy o fue muy común en los primeros antepasados de la misma hominización, tal y como podemos ver, por ejemplo, en la imagen central del lado izquierdo, donde se puede ver una cresta muy prominente y cómo este elemento óseo va a ir desapareciendo con el paso del tiempo, con las nuevas subespecies que van a evolucionar después de la primera.
va a haber una disminución en lo que sería la mandíbula, va a haber una reducción del rostro, de la cara, y también se va a poder evidenciar un achatamiento del cráneo y un aumento de su capacidad craneal. Es decir, la masa encefálica, la masa grisácea del cerebro también va a adquirir un mayor crecimiento y esto va a influir en el desarrollo de la cabeza, de los huesos como tal. Y como podemos ver en la imagen del lado derecho, podemos apreciar los diferentes cambios, las diferentes etapas de su evolución en cuanto al cráneo. Pasando por el Australopithecus, pasando por el Homo habilis, por el Homo erectus, llegando al Homo sapiens, se va a poder evidenciar ese cambio de el cráneo, de la bóveda craneal. Esto en alusión a el tamaño incrementado del cerebro como tal. Otras modificaciones va a estar relacionado con la pelvis. Esto a partir del bipedismo, lo que le va a permitir a la estructura humana diferenciarse de algunos animales como los chimpancés como tal. Y será en ese sentido que, como lo dijimos un momento, el aumento de tamaño del cerebro va a constituir uno de los elementos muy, muy importantes en la hominización. En esta lámina podemos apreciar cómo el cerebro fue cambiando de tamaño, en todo caso, incrementando su tamaño. Y podemos ver en la parte central de la derecha, de color café, cómo el cerebro fue aumentando de tamaño. Esto por un conjunto de actividades propias de nuestros antepasados, como el pensar, el tomar decisiones, entre otros aspectos, le ha permitido poder desarrollar un mayor aumento de su cerebro y paulatinamente esto ha significado el mayor tamaño del cráneo como tal, de la bóveda craneal, a consecuencia del incremento del cerebro como tal. Y de ello podemos hablar específicamente cuando hablamos del desarrollo de el cerebro como tal. A partir de ese aumento en el volumen, esto le ha permitido a nuestros antepasados poder generar mayor razonamiento, mayor lógica. Por otro lado, esto le ha permitido generar mayor control de las emociones, una mejor concentración, un inicio de planificación y anticipación y naturalmente control de la memoria, lo que hoy en día se puede señalar como la inteligencia. Otro rasgo importante dentro de la hominización es la aparición de un lenguaje articulado. Es decir, estamos hablando de algunas partes de la cabeza que también habría sufrido modificaciones, cambios, y estos le han permitido a nuestros antepasados desarrollar un conjunto de mensajes, un conjunto de elementos que le permitieron a nuestros antepasados realizar ese intercambio de comunicación y esa decodificación de todos esos mensajes transmitidos de una persona a otra persona, de una persona a toda una colectividad. No olvidemos que en los inicios, en los albores de los humanos, el lenguaje estaba en proceso de desarrollo y las únicas formas de comunicación fueron gritos, golpes de objetos o cualquier indicio de generar un sonido, un ruido como tal.
Ahí lo podemos sumar gritos, entre otros. Y fue que el aparato fonador se fue desarrollando, como el paladar, la faringe, la laringe, la epiglotis, entre otros elementos que fue evolucionando y que le ha permitido al hombre hoy en día poder desarrollar diferentes formas de lenguaje. Podemos hablar diferentes idiomas, el cual el hombre lo ha desarrollado en algunos casos desde su nacimiento como tal. Y si hablamos de la historia de la evolución humana, estamos hablando de aquellas denominadas investigaciones paleoantropológicas, la cual nos muestra cómo estos resultados en investigación estarían mostrando pruebas morfológicas, pruebas paleontológicas, pruebas biográficas o biogeográficas y pruebas bioquímicas. Es decir, hoy en día para que estos hallazgos sean considerados parte de la ciencia, se cuenta con las diferentes pruebas vinculados a su hallazgo morfológicas. Hablamos de las pruebas paleontológicas, hablamos de las pruebas biogeográficas y las bioquímicas. Y con la unión de todos estos elementos, la comunidad científica está mostrando el gran avance en sus hallazgos, está demostrando que básicamente África es la cuna de la humanidad. El árbol filogenético humano está estructurado como nos muestra la imagen central, empezando en la parte inferior a la izquierda, donde se puede señalar y se puede entender que el primero en aparecer es el denominado Odorheinia tugenensis. Ya a partir de este habría comenzado toda la evolución de todas las subespecies en la antigüedad como tal, hasta el Homo sapiens sapiens. Cuando hablamos de la evolución humana, estamos hablando de Odorheinia, que nuestro antepasado habría estado con vida hace 6 millones de años en el pasado. Por otro lado, se indica de que esta subespecie habitaba zonas boscosas, sin embargo también era bípedo o nuestro amigo denominado Odorheinia. Estamos hablando del Ardipithecus ramidus como tal. En la imagen central de la derecha, con un fondo oscuro, se puede conocer cuál sería el final de esta subespecie denominado Ramidus ardipithecus, Ardipithecus ramidus, de quien se indica que habría estado caminando entre 5.8 a 4.5 millones de años en el pasado, con una dieta similar al chimpancé. Hablamos de hojas, frutos, brotes, todos estos productos que se pueden encontrar en los ambientes de selva, donde hay una gran fauna y una gran flora. El, nuestro antepasado próximo, Odorheinia tugenensis, o también conocido como Ardipithecus ramidus, nos está mostrando que vivió hace 5.8 millones de años en el pasado hasta 4.5. Entre los rasgos, los hechos más importantes. Es decir, el bipedismo va a surgir con nuestro amigo conocido como Odorheinia tugenensis. Y luego evolucionará en una amplia familia de Australopithecus.
Y el Australopithecus es otra subespecie humana, el cual habría aparecido hace 4.2 millones de años hasta 2 millones de años antes de la era cristiana. Los Australopithecus habitaron grandes regiones arboledas y sabanas, planicies como tal. Entre otros aspectos, eran bípedos, caminaban sobre dos extremidades. Sin embargo, también se estima que estos buscaban la vida en los árboles para encontrar el sustento de su vida. Y como lo sabemos, el Australopithecus ha evolucionado en diferentes subespecies. En Anamensis, en Afarensis, o como también nos dice la lámina, que habría evolucionado en dos subgrupos. En el Paranthropus aethiopicus, en el Paranthropus robustus y en el Paranthropus boisei. Y por otro lado también los australopithecus habrían evolucionado en el Homo habilis y en el Homo ergaster. Esto a partir de los hallazgos que se va a encontrar por parte de los australopithecus. Australopithecus afarensis fue uno de esos hallazgos, como nos muestra la imagen en la parte central izquierda. Esos restos de este, este curso llamado Australopithecus afarensis nos va a permitir recrear algo de cierto o incierto respecto a este tema. Se conoce que el primer homínido descubierto fue en 1974 y hoy en día se entiende que ese hallazgo de 1974 no es el único con mayor antigüedad, sino que existen otros, y a partir de diferentes lógicas se puede deducir que el Australopithecus afarensis fue uno de los más antiguos, no el único, toda vez que se siguen realizando nuevas excavaciones. Es decir, del Ardipithecus ramidos vamos a evolucionar en el Australopithecus afarensis, anamensis, y de todos los Australopithecus también surgirá una nueva evolución denominado Paranthropus Ethiopicus, Paranthropus robustus y Paranthropus boisei. Por otro lado, también va a surgir los diferentes Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecesor, Homo neanderthalensis, Homo rudolfensis y Homo sapiens sapiens van a ser el reflejo moderno de la hominización y del bipedismo como tal. El Paranthropus, el primo de los Australopithecus, va a vivir hace 2.6 a 1 millón de años en el pasado. Como podemos ver en la imagen en la parte inferior de la izquierda, se puede ver en el Paranthropus esa cresta que se dice era muy común. Y a partir de este conjunto de elementos se va a poder conocer cómo fue la vida en el pasado de los humanos, o como se dice, de la humanidad como tal. En la parte superior de la izquierda se puede ver el mapa de el continente africano, y ahí se está viendo en dónde fueron encontrados estos restos fósiles. Hablamos del Paranthropus aethiopicus, hablamos de el Paranthropus boisei y hablamos del Paranthropus
robustos como tal. Y esta imagen nos va a mostrar la en ese sentido entonces podemos entender que la cuna de la humanidad es el continente africano. En la imagen superior de la izquierda podemos apreciar que los restos del Paranthropus aethiopicus se habría encontrado en la parte central este de África, quien habría vivido entre 2.6 millones de años en el pasado, o el Paranthropus boisei, quien habría vivido entre 2.3 y 1.2 millones de años en el pasado, o el Paranthropus robustus, quien habría vivido entre 1.8 y 1.5 millones de años en el pasado como tal. Estamos hablando de estas flechitas de color naranja en la parte inferior derecha que tienen la denominación de Paranthropus aethiopicus y Paranthropus robustus, como también Paranthropus boisei o boisei, como algunos también lo denominan. Sería estos Paranthropus los denominados primos de los Australopithecus, quienes hacen su aparición, quienes hacen su continuidad en el tema de la evolución, y será que el Australopithecus, el primo del Paranthropus, va a terminar evolucionando en el Homo. El Homo denominado Homo habilis. Esto en alusión a su capacidad de diseño, todo ello a partir de la utilización de una herramienta, producto de la denominada piedra roca, y el Homo habilis va a empezar a experimentar como la piedra, como materia prima. El Homo habilis, de quien se indica que habría estado con vida entre 2.2 millones de años y 1.5 millones de años en el pasado, se van a considerar contemporáneos de el Paranthropus como tal. El Homo habilis se va a caracterizar por adaptarse a la sabana, por su desarrollo cerebral y porque en su dieta, a diferencia de sus antecesores, este Homo va a sumar la alimentación de carne. Ello le va a constituir ser un carroñero, es decir, un animal que se va alimentando de otros seres vivos que ya murieron por diferentes circunstancias. Si seguimos analizando este cuadro de evolución, podemos señalar que de los Australopithecus y el Paranthropus va a surgir el Homo habilis. Y el Homo habilis se va a caracterizar por utilizar la piedra como materia prima. Siempre. En esta lámina podemos ver de color celeste todas las variantes, evoluciones de los Australopithecus. De color mostaza tenemos al Paranthropus y de color verde tenemos a lo que serían los Homos hasta el Homo sapien sapien. Otra subespecie de Homo que va a surgir después del Homo habilis es el denominado Homo ergaster, de quien se conoce que habría vivido entre 1.8 millones de años en el pasado hasta 1 millón de años en el pasado. Rasgos muy particulares de esta subespecie podemos señalar
el aumento de su masa encefálica, de su bóveda craneana, y también se indica que el Homo ergaster era un excelente cazador y que éste habría participado en la primera gran migración humana. Naturalmente, desde, como nos muestra la imagen inferior de la derecha, considerando al África como la cuna de la humanidad. Del África habrían llegado a Europa, al Asia y por la Siberia, posteriormente habrían llegado a el continente americano, o como se lo conocía antes, a Via Yala. Cuando hablamos de esa evolución humana, estamos hablando de otra versión más moderna, hablamos del Homo erectus como tal, y va a ser esta subespecie quien habría vivido entre 1.6 a 100.000 años de antigüedad, va a manifestarse por una postura más erguida en su movimiento, en su caminar. De ahí la denominación Homo erectus como tal. ¿Y dónde se han encontrado sus restos? En Eurasia. Esto producto de el momento donde fueron extinguiéndose como tal. Y luego aparecerá una nueva versión llamado el Homo antecesor hace 800.000 años atrás, antes de Jesucristo. Y esto le va a permitir a la comunidad científica conocer mucho más de nuestros antepasados más próximos. Y ello le va a dar al Homo antecesor una serie de nuevos elementos para poder desarrollarse en cuanto a la evolución. Se indica que el Homo antecesor habría surgido del Homo ergaster. Sin embargo, esto no le quita la importancia de su conocimiento como tal. El Homo heidelbergensis, por ejemplo, quien habría vivido hace 60.000 años antes de Cristo, es considerada como una especie intermedia, quien se habría extendido entre Europa y gran parte de Asia como tal. El Homo heidelbergensis es considerado la evolución intermedia entre el Homo antecesor y el Homo neanderthalensis. Esto a partir de los hallazgos, a partir de los restos fósiles, de los restos óseos de nuestros antepasados. Y el Homo neanderthalensis se va a caracterizar en su adaptabilidad a la era de hielo. Podemos hablar de la última era de glaciación, como Wisconsin. El Homo neanderthalensis, quien habría vivido hace 230.000 años a 30.000 en el pasado, se va a caracterizar por algunos cambios en su anatomía, sobre todo en su cabeza. Y después de el Homo neanderthalensis, en esta lámina se encuentra en la parte superior de la derecha. Esto nos está mostrando un gran paso evolutivo por parte de nuestros antepasados, los primeros homínidos, en la evolución de manera gradual en nuestro planeta como tal. Y a partir de esa aparición del Homo neanderthalensis, aparecerá el Homo, como lo denominan algunos, Rhodesiensis o Rhodesiensis, para finalmente terminar en el Homo sapiens. El Homo sapiens, quien habría aparecido hace 200.000 años en el pasado en el continente africano. De ahí la denominación de África como la cuna de la humanidad. Y este Homo sapiens, con una nueva lista de cambios genéticos, va a permitirle a este Homo sapiens como tal
desarrollar de manera arcaica el arte rupestre. Y lo señalamos por otra parte, el diseñar, inventar el arco y la flecha. Todo ello a partir de los restos en las cuevas y cavernas donde se ha podido encontrar estos diferentes dibujos plasmados por nuestros antepasados hace millones de años antes de la era cristiana. En este mapa se puede ver cómo el Homo sapiens habría evolucionado hace mucho tiempo atrás. Hablamos que el mismo surgió en el continente africano y que después de muchos años de evolución habría pasado entre hace 150.000 años a 100.000 años a el norte de África y que hace unos 100.000 a 90.000 años habría llegado a las puertas de Europa como tal, toda vez que hace 40.000 años habría pisado corazón de Europa, la parte central de el continente denominado el continente viejo. Pero como el hombre se encuentra siempre en constante movimiento, después se habría desplazado a el continente asiático. Hablamos de China, hablamos de la India y de ahí habría llegado a la Siberia entre 35.000 y 25.000 años de antigüedad. Y siguiendo las líneas, el grado evolutivo y el nomadismo de los Homo sapiens, este habría llegado a la Siberia y a Alaska hace 25.000 años en el pasado. Y naturalmente pasando el estrecho de Beringia o Bering, el cual separa al continente asiático con el continente americano. En la época de los glaciares, el nivel de las aguas de los océanos habrían bajado cuando menos 100 metros y esto le habría permitido a los primeros humanos pasar de la Siberia rusa a la región denominada Alaska que pertenece a los Estados Unidos y posteriormente poblar toda parte de Norteamérica, llámese Canadá, Estados Unidos, México, y por otra parte también le habría permitido seguir buscando nuevos lugares de conquista y en ese sentido le habría permitido a nuestros antepasados llegar hasta Sudamérica. En este mapa podemos ver tres continentes. Vemos Europa, África y Asia. Y se está encerrando en nubes a las subespecies que habrían evolucionado y el continente. Hablamos que el Homo ergaster habría evolucionado en África, luego el Homo antecesor, también perteneciente al continente africano, y el habilis como tal, propio de esta parte de desarrollo, sobre todo cuando se habla de la ingeniería como tal, lo cual se va a fortalecer con las diferentes tribus como el Homo erectus y las diferentes variantes de evolución, tanto en Europa, en África y en Asia naturalmente. Si hablamos de estos restos óseos, de estos restos de nuestros antepasados, se indica que estos se habrían encontrado en un gran
conjunto de yacimientos, de ahí la denominación de yacimientos, lugar donde se habrían encontrado estos fósiles. Se habla de 6.500 fósiles, se habla de 30 individuos de ambos sexos, varón y mujer. Y estos serían los primeros en ir armando el modelo de evolución humana. El Homo heidelbergensis, por ejemplo, quien habría vivido hace 400.000 años en el pasado, se habría extinguido y a partir de las excavaciones y los restos hallados de esta subespecie, hoy conocemos todos sus datos. Y ahí un poco se juega con lo que se conoce como metodología. En este caso, vinculado a la ciencia. Hablamos del método científico. ¿Y cuál es el método científico recomendado? La observación y la pregunta inicial. 2. La elaboración de hipótesis. 3. La experimentación y la toma de datos. Y 4. El análisis e interpretación de los resultados. Y 5. Las conclusiones. Es decir, si usamos estos pasos, comprenderíamos que utilizando el primer método, la observación y la pregunta inicial, se va generando el aumento de datos a partir de esos estudios de fósiles de nuestros homínidos, el cual va a poder permitir generar el conocimiento de varios datos. Esto a partir de este método, la observación como tal. Cuando hablamos de elaborar una hipótesis, estamos hablando de una posible solución del por qué habría acontecido lo que la historia ya nos ha hecho mención. Y podemos ver tres hipótesis como tres posibles respuestas en torno a los estudios de estos fósiles y lo más importante, el cómo hoy en día aún se sigue jugando sobre esas posibles hipótesis de la aparición del hombre y de su desarrollo de ingeniería a lo largo de la hominización como tal. 3 se había indicado del paso o del método tercero como la experimentación y de la opción de poder tomar datos. Ello naturalmente está haciendo mención a los descubrimientos de nuestros antepasados, a la presencia de fósiles, de seres humanos, de seres vivos. Se habla de la presencia de carnívoros como el dientes de sable, osos, leones, zorros, panteras, lobos. Esto a partir de la obtención de datos, la obtención de resultados para realizar o llevar a cabo un determinado conjunto de actividades. A partir siempre de los huesos. Se indica que en África ya se realizaban costumbres o rituales funerarios. Esto en alusión a los diferentes fallecimientos como tal. Ya para finalizar, estaríamos hablando de esa clasificación de los primates. Es decir, de dónde habrían surgido los denominados antepasados de la humanidad. En la imagen central de la derecha se puede apreciar de color azul a los denominados prosimios y cintas de color plomo a los denominados
antropoideos como tal. Y entre ellos, naturalmente, se halla la especie humana. Es decir, el hombre habría evolucionado a partir de millones de años de su evolución, a partir de los estudios de sus restos, de sus fósiles, habrían evolucionado en lo que hoy en día se conoce como Homo sapiens sapiens. El que piensa, piensa. Algo que debemos descartar para comprender mejor es el tema conocido como la cronología, que viene de la palabra o que se origina del término la palabra cronos, que quiere decir tiempo, y logos, que quiere decir tratado. La biocronología es la unión de la biología con la cronología para determinar la evolución de las especies en un determinado lapso de tiempo hace millones de años en el pasado. Como nos muestra la imagen central de la izquierda, nos está mostrando cómo el hombre habría evolucionado desde sus inicios, y lo que nos muestra esta imagen precisamente es eso, el grado de evolución. La biocronología y métodos de datación. ¿Qué es método de datación? Ustedes ya lo han escuchado, lo hemos desarrollado ya hace clases atrás, y hemos indicado que cuando hablamos de método de datación, método significa camino, camino para llegar a un fin. Puede ser el mismo camino que ustedes utilizan para llegar a la universidad, puede ser que utilicen una avenida, una carretera, una calle, un callejón, y eso se conoce como camino. Cuando hablamos de datación, datación significa buscar el origen, buscar el inicio. Y precisamente la datación también se aplica para poder conocer su antigüedad. Para ello, naturalmente, se va a aplicar diferentes laboratorios, laboratorios que como resultado nos va a poder permitir hoy en día poder conocer algunos rasgos muy, muy importantes. Esto vinculado con la antigüedad de los fósiles de un determinado ser que habría vivido hace mucho tiempo en el pasado. Para recalcar, método es un procedimiento, es un camino para alcanzar un determinado fin. Método en todo caso es un camino. Así como podemos ver en las diferentes imágenes, vemos caminos diseñados, creados con diferentes elementos naturales, puede ser piedra, o como vemos en las imágenes inferiores, vemos carreteras, puentes y demás. El camino, el método, generalmente se va a diseñar de acuerdo a el sujeto o el objeto de estudio. Por ello hablamos de biocronología relacionado con los métodos de datación. Datación quiere decir fijar un objeto a un determinado lapso en el tiempo, buscar la creación de un acontecimiento, un evento, un suceso, toda vez que biológico está relacionado con el inicio de un ser como tal. Método es un camino y podemos utilizar para poder descubrir respecto a los fósiles, respecto a los restos de un fósil dinosaurio, de un huevo en todo caso. También datación se puede utilizar para fijar el evento importante, una guerra, un conflicto, una invasión. El ejemplo claramente nos muestra lo que habría acontecido un 7 de diciembre de 1941,
cuando un conjunto de aeronaves japoneses entraron al puerto de Pearl Harbor, cerca de las islas de Hawái, y habría bombardeado la gran flota. Entonces la datación se va a utilizar para datar hace cuánto tiempo estuvo con vida un ser vivo, hace cuánto tiempo aconteció algún evento, alguna guerra o alguna noticia de gran trascendencia. Los métodos de datación también se utilizan para poder determinar el origen de un ser hace muchos millones de años en el pasado. Podemos hablar, por ejemplo, de los trilobitos que podemos ver en la imagen inferior de la izquierda, cómo están nadando en el océano, y más a la derecha podemos ver los restos ya fosilizados de un trilobito. La cronología también está vinculado a un acontecimiento social, a un acontecimiento histórico, entre otros. Podemos hablar como ejemplo de la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa de 1789, como un ejemplo. Es decir, la biocronología entonces es una herramienta para poder conocer el origen de un fósil, el origen de un animal, de un ser vivo o una planta. Y en alusión a la biocronología, se va a hablar de ese descubrimiento, por ejemplo, de un Ardipithecus de sexo femenino, el Ramidus como tal, y esto va a permitir también crear otro tipo de recreaciones. En la lámina se puede ver el árbol de evolución, el árbol genealógico de los homínidos desde su aparición. Y si podemos analizar, primero tendríamos a la familia de los Ardipithecus, llámese Ramapithecus. Más arriba estaría la familia de los Australopithecus, africanos, anamenses y demás. Y más arriba se hallarían los Paranthropus, esos que presentaban una cresta en el cráneo. Y más arriba estarían los diferentes homos, hablamos del Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster. También podemos hablar de el Homo sapien, o conocido como Homo sapien sapien. Este árbol de evolución nos está mostrando, por lo tanto, cómo habría acontecido la evolución, la transformación, la adaptación de una subespecie al entorno natural. Siempre con el planeta condicionándonos. O te adaptas a este nuevo entorno o vas a sufrir las consecuencias. Podemos hablar tal vez usando la biocronología, una periodización de los primeros homínidos. Periodización significa ubicar en un momento específico en el tiempo, de manera temporal y de manera espacial en algún lugar. En este caso será el África, será América, será Eurasia o será Oceanía como tal. Es decir, se indica que el Kenyapithecus procónsul o Ardipithecus o como quiera denominarse, habría
llegado a ser los primeros homínidos en evolucionar en nuestro planeta. Y a partir de ese conjunto de eventos, después estarían llegando a surgir los diferentes australopithecus. Llámese Australopithecus ramidus, anamensis, afarensis, africanus, gardis, llámese Australopithecus aethiopicus, boisei, robustus como tal. Luego habría surgido la familia de los homínidos, o mejor dicho, una versión mejorada, llámese Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, para finalmente llegar a versiones más modernas, llámese Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus del África, Homo erectus del Asia, Homo erectus de Asia-África, Eurasia, Homo erectus de la península ibérica, Homo erectus de parte de América, Homo florescensis, como también se lo denominaba, Homo enano. Es decir, que de los Australopithecus y su gran evolución habría aparecido el Homo en toda su etapa evolutiva como tal. Es decir, la evolución humana juega un papel muy importante en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la humanidad como tal. Se puede señalar también por otro lado que el procónsul el Dryopithecus habría sido el primero en evolucionar, seguido del Civapithecus, el Ardipithecus, quienes en esencia tenían el mismo rasgo físico, y lo que los diferenciaba era el tiempo en permanecer juntamente con nosotros. Toda vez que posterior a estas primeras manifestaciones de homínidos, podemos hablar después de los Australopithecus. Como el Amanensis, como el Australopithecus afarensis, quienes habrían desarrollado en el lapso de tiempo llamado Plioceno. El Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus y el Australopithecus gardi o gari habrían hecho su aparición en el periodo de tiempo llamado el Plioceno. Lo propio con el Australopithecus aethiopicus, el Paranthropus boisei, el Paranthropus robustus, quienes habrían aparecido todos estos en el periodo de tiempo llamado Plioceno. Por su parte, cuando hablamos de los homos, estos habrían evolucionado en el Homo habilis, con quien la ingeniería de sistemas hace su aparición. A partir de la utilización de piedra como su materia prima, como nos muestra la imagen en la parte superior de la derecha. En la parte central podemos apreciar al Homo erectus, quien se va a caracterizar por controlar el fuego. Dominar, no, controlar. De manera casual, circunstancial, el Homo erectus va a conocer
el fuego y sus beneficios, como también sus desbeneficios. El Homo ergaster, quien se va a caracterizar por crear armas mejoradas a su antecesor, el Homo habilis. Luego aparecerá el Homo rudolfensis, el Homo neanderthalensis, quien se va a especializar en sobrevivir a la época de los glaciares para finalmente hacer su aparición, el Homo sapiens. A partir de ese hecho característico de el Homo habilis con la piedra, este elemento se va a constituir, es uno de los mejores hallazgos, uno de los mejores inventos, uno de los mejores progresos diseñados por nuestros antepasados. Toda vez que desde que se va a descubrir el fuego, esto le va a significar a la especie humana mejor oportunidad para vivir, mejor oportunidad para sobrevivir de las diferentes fieras que el hombre va a ir escapando, sobre todo de las fauces de los dientes de sable. Lo cierto es que el Homo neanderthalensis vio sentenciada su existencia al encontrarse con una subespecie más desarrollada llamada Homo sapiens. En resumen, estamos hablando de toda la evolución humana, estamos hablando de el cambio, las adaptaciones realizadas por nuestros antepasados a lo largo de miles de años en el pasado. Con eso terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas bendiciones.